Este es el capítulo 5 del libro Los principios de economía política del escritor austríaco Karl Menger, capítulo titulado Teoría del precio. En primer lugar, Menger va a decir que el fenómeno del precio es uno que acapara la atención de los usuarios. Y esto evidentemente no puede ser de otra manera, dado que el precio es un índice numérico que nos acerca o nos separa de los bienes que intentamos adquirir. Las cosas que tienen para nosotros un precio excesivo están por fuera de nuestro alcance, y las que tienen un precio para nosotros, de nuevo, un precio accesible, están dentro de nuestro alcance. Con lo cual el fenómeno del precio, que es uno de los elementos que componen la economía, la ciencia económica, pasa a ser el central y casi que el único que importa. Entonces, la economía, en ese sentido, es reductible a un único elemento, que sería el precio. Esta es una concepción errónea de la economía, pero es una concepción bastante habitual, bastante común. El precio es un indicador, el más importante, pero es un indicador, sujeto a una serie de elementos, a una serie de formulaciones, a una serie de acciones y de reacciones que estudia la economía. En términos naturales, en la naturaleza, en la realidad objetiva de las cosas, lo equivalente, la equivalencia perfecta, no existe. La equivalencia perfecta supondría un intercambio de una cantidad de bienes que al recibirlos serían exactamente igual, sería lo mismo que recibir otros. Y eso no existe. Una equivalencia perfecta, pura y dura, en la realidad no existe. Va a decir Menger que la consecuencia natural del regateo de precios es que el precio en general se sitúe en el medio, es decir, entre el sujeto A, que busca vender un bien al mayor precio posible, y el sujeto B, que intenta comprar ese bien al menor precio posible. Entre ellos dos se genera una fuerza contrapuesta que coloca en general al precio en un punto relativamente medio. Es decir, si el que vende un bien lo vende a 100 y el que quiere comprarlo va a intentar comprarlo a 80, probablemente el bien se termine vendiendo a 90. Evidentemente no dejando 100% conforme a ninguna de las partes, pero tampoco dejando 100% inconformes a ninguna de las partes. Ambas partes han obtenido algo, evidentemente menos de lo que esperaban, pero no se han quedado con las manos vacías. En ese sentido, en cualquier intercambio económico aparecen unos límites dentro de los cuales debe darse ese intercambio. No se suelen romper esos límites. El intercambio económico se produce en un marco específico. En una cultura avanzada, es cierto, los fundamentos económicos para un intercambio alcanzan a muchos más sujetos que los que están siendo protagonistas de un intercambio en específico, a muchos más. Supongamos que en un mercado imaginario, A estaría dispuesto a dar 80 por un bien, el que sea, A2 estaría dispuesto a dar 60 y A3 estaría dispuesto a dar 50 por un bien. Podríamos afirmar entonces que el precio de ese bien va a variar, va a
a moverse entre los 80 de A y los 50 de A3. El precio se movería dentro de ese marco. Pongamos por caso que B1 daría 80 por un caballo. B2 daría 70, perdón, B1, porque se da el siguiente fenómeno. B1 podría dar 80 por un caballo, por el primer caballo. Daría 70 por el segundo caballo, daría 60 por el tercer caballo y así. Es decir, independientemente de que B1 en una situación comercial fuese el que más ofrecería por el primer caballo, a medida que vaya consiguiendo los caballos necesarios y que entonces en ese sentido obtenga más de lo que necesita, cada caballo va a valer para él menos. Si necesita 3 caballos, ya el cuarto caballo vale muchísimo menos o directamente ni lo compra. No tiene ningún tipo de valor porque decide no comprarlo. ¿Se entiende? Necesita de 5 caballos. Perfecto. Los 5 caballos van a tener un valor. Ya el sexto va a tener, si lo tiene, un valor muchísimo menor. Porque se escapa de las necesidades, se escapa de lo que necesita. B1, pongamos por caso, por el primer caballo ofrece 80. Si el segundo caballo, B1, lo paga 80 también, en realidad sería un intercambio antieconómico. B1 ofrece por el primer caballo 80 y B2 ofrece 70. El vendedor de caballos, ¿a quién le va a vender el caballo? ¿A B1 que ofrece 80 o a B2 que ofrece 70? Le va a vender a B1 porque ofrece más. Pero el segundo caballo para B1, que ofrecía 80 por el primero, vale 70. Vale menos que el primero. ¿Por qué? Porque lo necesita menos. Con lo cual su valor, el valor subjetivo del bien, bajó. Y el hecho de que el segundo caballo para B1 valga menos, 70, ha habilitado, le ha abierto el juego a B2, que tenía para ofrecer 70 por el primer caballo. ¿Me explico? A medida que uno satisface sus necesidades, el valor subjetivo de los bienes baja. Y a medida que el valor subjetivo de los bienes baja, eso habilita a una serie de nuevos compradores que tienen para ofrecer para ese caballo diferentes precios. Porque uno podría decir, no, a ver, B1 por el primer caballo ofrece 80 y para excluir del mercado a B2 por el segundo caballo también va a ofrecer 80. Entonces, claro, en ese sentido particular, en ese ejemplo específico, es cierto, B2 por el segundo caballo no podría competir, porque B1 seguiría ofreciendo lo mismo, el mismo nivel que por el primer caballo. Pero esto en la realidad no se da. Esto en la realidad no se da porque esto sería un comportamiento antieconómico. Entonces, en ese sentido, tanto B1 como B2 buscan que el precio de ese caballo baje. Y lo van a conseguir de muchas maneras. Claro, el que oferta el caballo quiere recibir 100. Pero se da cuenta que en el mercado quien más puede ofrecer es B1 con 80 y le sigue B2 con 70. Entonces no puede poner ese caballo a 100. En tal caso, insisto, quizás no lo ponga a 80, quizás lo ponga a 90. Baje un poco sus pretensiones y obligue a B1 a tener que subir el precio de ese caballo, o quizás lo ponga a 75, o quizás
Pero lo que no puede hacer el que oferta el caballo es venderlo al precio que se le ocurría venderlo, porque entonces nadie lo va a comprar. Tiene que bajar un poco el precio. Tiene que bajar un poco el precio. Y el que intenta comprarlo y probablemente tenga que subir un poco el precio. Ambos ganan y ambos pierden. ¿Me explico? Porque claro, 80 no quiere pagarlo a 100, quiere pagarlo a B1, digamos, no quiere pagarlo a 100, quiere pagarlo a 80, y de repente el que ofrece el caballo le da 85. Entonces, claro, ok, yo pago un poco más, pero no lo pago 100, lo pago un poquito más, 5 más. A medida que el que tiene un bien aumenta la cantidad de bienes, el precio, por lo tanto, disminuye. Cuando el precio de un bien disminuye, más sujetos económicos se unen al intercambio. Si el precio es 70, B1 compra un caballo. Si el precio es 60, compraría 2 caballos. B1. Y B2 compraría un caballo, por poner un ejemplo. Si el precio sigue bajando, si sigue bajando el precio, quien ofrece 80 y ahora el caballo sale, no sé, 50, podría comprar 3 caballos o 4 caballos, y el que ofrecía, si el que ofrece 80 y el precio es de 50, podría comprar, pongamos por caso, 4 caballos. El que ofrece 70 podría comprar 3 caballos. El que ofrece 60 podría comprar 2 caballos. Y el que ofrece 50 finalmente podría comprar su caballo, su único caballo. El precio baja a medida que más sujetos económicos se unen al intercambio comercial. Evidentemente hay un problema con un vendedor monopolista que tiene monopolizado el mercado. Esto, de nuevo, en la realidad no sucede, o no sucede, digamos, de manera tan descarada, porque en realidad, si uno se pone a pensar, los monopolios existen, pero los monopolios compiten entre sí. Uno podría decir, Coca-Cola es un monopolio. Bueno, sí, evidentemente es un monopolio, pero compite contra otro monopolio que es Pepsi. Entonces, en esa competencia no pueden poner los precios que quieran. ¿Netflix es un monopolio? Sí, sí, ha monopolizado evidentemente una gran parte del mercado de streaming, pero no es el único. Hay otras plataformas con las cuales tiene que competir, con las cuales tiene que convertir su precio en algo competitivo, porque si Netflix decidiese aumentar al 300%, todas las personas que lo tienen se mudarían a esas plataformas que existen y que compiten y que hacen que Netflix no pueda poner el precio que se le antoje. ¿Por qué? Por una cuestión simple de competencia, de relación entre oferta y demanda. Entonces, un monopolista, si pone un precio altísimo, hace que evidentemente grandes cantidades de capas medias y de capas bajas no compitan y no entren dentro de ese intercambio comercial, se queden por fuera de ese intercambio comercial. Entonces el monopolista aquí tiene una pequeña disyuntiva, porque a mayor cantidad de producto en el mercado, mayor cantidad disponible de producto en el mercado, el precio suele bajar, y a menor cantidad de productos en el mercado, el precio tiende a subir. La competencia, dirá entonces Menger, baja el precio
porque o los nuevos ofrecen precios distintos al del monopolista, o este se ve obligado a poner más en el mercado. Además, hoy por hoy, con los medios tecnológicos, con los recursos, con la infraestructura, con el conocimiento práctico de cómo producir un bien, con la información, etcétera, etcétera, ya la competencia entre todos los productos, entre todos los servicios, entre todos los bienes, genera que ya no se pueda sacar beneficios destruyendo o evitando que parte del bien entre en circulación. Antes esto era muy común, Es decir, para engrosar un precio, para subir un precio, era muy común que se evite que ese bien se ponga en circulación. De esa manera, de nuevo, a menor cantidad de bienes puestos en el mercado, el precio tiende a subir. Pero la competencia, por un lado, y la producción, la productividad que se mueve dentro de lo que en economía se llama crecimientos exponenciales, se produce mucho, hace inviable eso. Uno ya no puede subirle, o no es tan fácil, subirle el precio a su bien evitando que este bien aparezca en el mercado. Vamos a poner un ejemplo sencillo. ¿Cómo se puede evitar que Guaymallén, que la marca Guaymallén de alfajores, entre al mercado? Si es una fábrica que produce, según ellos mismos, creo que 43.000 alfajores por minuto y que venden 1 millón de alfajores por día. Andá a detener eso. Andá a detener esa fábrica. Andá a ponerle freno a esa fábrica y a esa cantidad de bienes en circulación. Intentá sacarlos de circulación. ¿Cómo podrías hacer eso? No lo podrías hacer. Entonces, de nuevo, los monopolistas se enfrentan a esa disyuntiva. Si hay una mayor cantidad de bienes en el mercado, el precio baja. Si hay una menor cantidad, el precio sube. Pero lo que les interesa es vender. Entonces, tarde o temprano, lo que un monopolista termina por hacer es poner una mayor cantidad de bienes en el mercado, con lo cual el precio va a bajar, y cuando el precio baje, una mayor cantidad de personas van a poder acceder al mismo. Al monopolista, a fin de cuentas, le termina conveniendo que una mayor cantidad de personas puedan acceder a su bien, independientemente de que esto suponga una reducción en su precio. Le termina conveniendo eso. Y esto es una lección que se ve en la economía desde siempre. Cuando las computadoras aparecieron, valían lo que vale, no sé, un departamento en Nueva York. Ocupaban lo que ocupa una mansión o una habitación entera, y tenían un uso restringido a personas del ámbito específico de la tecnología, etc. Hoy cualquiera puede comprarse una computadora. Ya no valen lo que vale un departamento en Nueva York, ni ocupan una habitación entera. Existe un abaratamiento de precios y una circulación mucho mayor de ese bien. Esto es todo lo que tenía para decir del capítulo 5 de los principios de economía política del escritor austríaco Karl Menger.